¿Qué es la evaluación socioeducativa? ¿Cómo surgió la evaluación en México como una práctica formal? ¿Por qué el diálogo? ¿Qué función cumple? Estas dos preguntas me llamaron mucho la atención. ¿Cómo se vincula la propuesta de la evaluación socioeducativa con el desarrollo humano y el enfoque centrado en la persona? ¿Y qué otras categorías acompañan el diálogo? Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos acompañan en las redes sociales de Humanizarte, Ser, Colaborar, Trascender, donde hablar del ser es desde el espacio bio, psicosocial, espiritual, esta parte de colaborar ante las necesidades de diálogo, las necesidades de acuerdos, de comunicación, de trascender como personas en un nivel de congruencia. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio dialógico. Para ello tenemos a una invitada especial en este día, en este espacio, porque al mismo tiempo de dialogar con ella, tenemos un curso taller que ella va a impartir en coordinación con una experta, también doctora, que ya hablaremos al final, que está en la Escuela Central de Venezuela, y cómo hacen esta alianza para hacer vida una categoría. Perspectiva de la evaluación en el desarrollo humano. El diálogo como método. Ese es nuestro gran tema. Perspectiva de la evaluación en desarrollo humano, el diálogo como tema. Para ello tenemos a nuestra querida, la doctora Graciela Galindo Orozco. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Psicología por la misma universidad. Entre los diplomados que destacan son Género y Feminismo, enfoque centrado en las personas y los grupos, Metodología cualitativa, Bases de escritura académica, Análisis del discurso, Investigación biográfica, Hermenéutica, Construcción de categorías y procesos de triangulación, normas APA, entre otros. Y sigo porque vale la pena destacar este sustento. La doctora Graciela Galindo se ha desarrollado en diseño y evaluación de proyectos sobre igualdad y equidad entre la población vulnerable con perspectiva del enfoque centrado en la persona. Colaboró 30 años en la Administración Pública Federal vinculada a la operación y evaluación de proyectos sociales y educativos. En la década de los 70 fue fundadora de la recién creada Dirección General de Evaluación de la SEP, donde un grupo interdisciplinario de metodólogos crearon los primeros instrumentos científicos de pruebas de rendimiento académico para ser aplicadas a nivel nacional. A principios del año 2000, coordinó la evaluación de una serie de 8 títulos de impresos denominados Los libros de mamá y papá a petición de la SEP. Recientemente coordinó el diseño y la operación de un doctorado en desarrollo humano y el diseño de una maestría en desarrollo humano y espiritualidad. Actualmente, la doctora Galindo se dedica a formar docentes, académicos y estudiantes en metodología cualitativa a nivel posgrado en desarrollo humano, con énfasis en el proceso de evaluación. Su línea de investigación es evaluación de proyectos socioeducativos con perspectiva dialógica. Por último, y para cerrar, en el año 2020 publicó una guía para elaborar una tesis de investigación cualitativa en posgrados en desarrollo humano centrada en la persona, que tengo aquí en mano, que mi querida Graciela tuvo a bien brindarme, y que esta guía te va llevando paso a paso y que al final nos va a decir cómo obtener, cómo conseguir esta guía valiosa para los procesos de tesis de investigación cualitativa. La doctora Galindo obtuvo uno de los premios otorgados a la obra del egresado, el doctor Juan Lafarga Corona, a través de la Asociación de Egresadas y Egresados de la Maestría en Desarrollo Humano de la Ibero. Se le dio esta mención importante, honorífica, del doctor Juan Lafarga Corona. Bienvenida, mi querida Graciela, gracias por estar en este espacio. Te invito a que lo disfrutemos muchísimo, que dialoguemos como tu propuesta lo dice. Gracias por estar en este espacio, lo valoramos. Bueno, pues estoy muy agradecida, muy emocionada. Me siento muy convocada y comprometida por esta excelente presentación que me hiciste. Espero dar el ancho. Y que bueno, pues aquí estamos en grupo, en familia, entre amigos. Estoy aquí, pues con el interés, gracias a la invitación de César, de compartir toda esta perspectiva que me ha costado años en construir y en sacar a la luz, ¿sí? Entonces, pues estoy a tus órdenes, mi querido César.
comenzamos a dialogar y, no, por supuesto, hay una, tú eres una mujer muy reconocida en el medio del desarrollo humano, te admiramos mucho, creemos que traes Gracias. una perspectiva de un trabajo muy serio y profesional en el campo humanista. Comencemos a platicar, mi querida Graciela, ¿qué es para ti la evaluación socioeducativa? Bueno, diría yo que este concepto tan complejo y a la vez tan interesante tiene dos elementos. Por un lado, la evaluación, ¿no? Es un proceso complejo, ¿no? En donde intervienen diferentes tipos de expertos y donde el fin último es que estos hallazgos, estos resultados sean útiles, ¿no? No es un proceso que sirva para, digamos, establecer un castigo, para hacer una propuesta punitiva, sino al contrario, que sirva para elaborar y diseñar acciones de mejora, acciones que lleven a darle mayor calidad a los procesos. Ahora, lo socioeducativo se inserta porque la pedagogía es un eje transversal dentro de este tipo de evaluación. O sea, se evalúa de manera tridimensional cuando está presente lo socioeducativo, que sería lo cognitivo y de conciencia, lo actitudinal y afectivo y las habilidades instrumentales y las prácticas. Entonces es un concepto mucho más integral cuando insertamos lo socioeducativo y además porque se trata de fortalecer a comunidades y redes, se trata de hacer intervenciones, ¿no? In situ, y se trata de promover, digamos, el escalar hacia una mejor ciudadanía, hacia mejores personas, por eso se denomina que esto está inserto en una política transicional, ¿no? Porque van en tránsito hacia diversos dimensiones, enfoques, es un aspecto muy integral cuando le metemos lo socioeducativo. Fíjate, qué significativo lo que compartes. Si lo miro así, si miro que el resultado final son acciones de mejora transversales, son mejorar la calidad de los procesos, quiero comprender que la evaluación, mientras que es un proceso complejo en donde intervienen expertos y surgen los hallazgos, nos van llevando hacia estos puntos finales de Ujú. mejora. Y comprendo que se van construyendo ciclos virtuosos en la construcción y cuando le das el toque socioeducativo a la experiencia, escucho como varios elementos, trabajas desde la parte cognitiva, la conciencia, el elemento afectivo, el Sí. actitudinal, y Ujú. cómo entonces desde ahí se va construyendo este tema de comunidades y redes, De que comunidades va, y redes. que va favoreciendo esa Ujú. escala hacia una mejor ciudadanía. Muy interesante porque yo pienso que tu propuesta está acompañada, por tanto, de estas dos grandes categorías. Evaluación, que podría ser en sí misma o sola, vista desde una categoría, pero tú lo sumas con la parte social y educacional. Muy significativo, mi querida Graciela. Muchas gracias. Y ¿Podrías resumirnos? Porque, como bien dices, son procesos complejos y una de las cosas que nos has compartido es cómo hacer esto complejo sencillo. ¿Y cómo resumir brevemente cómo surgió la evaluación en México como una práctica formal? bueno, mira, bueno, únicamente para cerrar, quisiera yo decir que esta propuesta de la evaluación socioeducativa no quiere decir que todo se lleve a cabo al mismo tiempo, lo cognitivo, lo actitudinal, sino que se puede ir programando de acuerdo con el equipo con que se cuente, el tiempo, el presupuesto, ¿no? Y que poco a poco se vaya caminando hacia esta integralidad y esta complejidad. Se empieza, digamos, de poco hacia más, ¿no? Para no querer comerse todo el pastel desde un principio, ¿no? Sí, me parece muy valioso porque en muchas ocasiones las evaluaciones en las Ujú. empresas, los gobiernos, la sociedad civil, pues quieren saber cómo nos fue, solo que un poco apuestan en presupuesto, poco apuestan Ajá. en seguimiento. Y yo creo que tú En nos das recursos, una sí. pauta de Ujú. la gradualidad de Gradualidad. programar Ujú. las acciones de mejora
con la finalidad de que podamos entonces sí inyectarle dinero para esta etapa. Sin embargo, sabemos que este resultado va a concatenar en este otro y podría ser que la evaluación, yo sí creo que hay que dignificar la evaluación, Claro. que nos puede llevar a transformar una sociedad de patrones, de vicios que venimos repitiendo, que venimos regresando al mismo punto en donde no concretamos, y podríamos con tu propuesta, entiendo, como tener diferentes miradas para poder seguir Ajá. construyendo en esta parte. No sé Y si concuerdas conmigo. formalizarlo, ¿no? Formalizarlo, como tú bien indicas, ¿no? Ok, Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, eh, la evaluación en México, digamos, es una práctica joven, ¿no? No tiene mucho tiempo de haberse instrumentado como una disciplina formal, como una práctica permanente, no. Entonces, digamos que la evaluación comienza más o menos en el año de 1940 y tantos, ya llegando a 50, ¿no? Con Ralph Tyler, aquel gran evaluador que fue el pionero de decir, bueno, hay que evaluar por objetivos, ¿no? ok. Entonces él decía, bueno, ¿cuánto aprendió el estudiante? ¿Cuál fue su rendimiento académico? Digamos, él evaluaba resultados, ¿no? No es muy relevante, no era muy relevante en ese momento saber cuál había sido el proceso del estudiante para llegar a ese resultado. Ellos nada más evaluaban al final con una prueba de opción múltiple de rendimiento académico, ¿no? Entonces ahí comenzó la evaluación. Yo, que soy de la prehistoria de la licenciatura en psicología educativa de la Ibero, digamos, ahora vengo a resignificar que cuando yo estudiaba psicología en los años 70, pues era muy joven todo esto de la evaluación. Yo tenía un profesor, Raúl Bianchi, un gran profesor en la Ibero, que ya murió, que pues ahora vengo a ver que él era el pionero, o sea, nos enseñaba lo más moderno, lo más actual, lo más vigente que había en aquel momento, que era esto de las pruebas de rendimiento. Él era el profesor de psicometría, pero no había más allá de hacer un análisis, digamos, estadístico, ¿no? De hacer la campana de Gauss y ver cuántos caían en la media y cómo se distribuían en las desviaciones estándar. Eh, Entonces, después de esto vino la evaluación descriptiva y después la evaluación por jueceo, o sea, decirle a un experto, ¿cómo ves esto? ¿Estará bien evaluado? ¿La pregunta estará bien hecha? Pero era a nivel de la opinión del juez, del experto, ¿no? Y por último, hoy en día se promueve o se estableció una evaluación más de tipo constructivista, más fincada en el diálogo, el consenso y la negociación, que le denominan la evaluación de la cuarta generación, ¿no? Hay precisamente un investigador venezolano que está proponiendo la evaluación de la quinta generación, ¿no? Que es ya más de tipo sistémica. Entonces, la evaluación aquí en México prácticamente surge en 1975. Yo les cuento que pues soy parte de esta historia porque yo acababa de salir de la universidad, de la Ibero, de la licenciatura, y me encuentro a dos compañeros y les digo, oigan, ¿y ustedes dónde están trabajando? No, pues que se acaba de crear la Dirección General de Evaluación en la Secretaría de Educación Pública. Y entonces ahí me dicen, si quieres, Graciela, presenta un examen, están reclutando expertos. Bueno, no era yo ninguna experta, pero tenía muy buenas bases de formación en la Ibero, en mi licenciatura. Y entonces entro a trabajar allí y realmente se forma el primer grupo institucional con gente de la UNAM y de la Ibero que nos encargaron precisamente el elaborar los instrumentos de evaluación para medir el rendimiento académico de la primaria. El proyecto se llamaba ERAP, Evaluación del Rendimiento Académico de la Primaria. Entonces, bueno, ahí comienza todo el proceso de evaluación en México. Y como les digo, pues es algo joven
que no tiene muchos años. Después, bueno, esa experiencia que fue tan rica se fue un poco desvaneciendo. Ustedes saben los cambios de sexenio, los cambios de paradigmas en las personas que llegan, pero en esa época también se funda el Ceneval, ¿no? Esa gran institución que mide el rendimiento, los conocimientos, la comprensión de alumnos. Incluso ahora los alumnos que van a salir de las licenciaturas presentan el examen del Ceneval y si lo pasan, pues ya están, ¿no? Del otro lado. Otro personaje que fue muy importante en esto de generar, de iniciar con los procesos de evaluación en México fue el padre Meneses, que fue rector de la Ibero, Ernesto Meneses, y que él era el enlace para crear evaluación docente, ¿sí? Y cómo evaluar a los maestros, los maestros en ejercicio, los maestros activos. Entonces, pues es un área muy nueva, muy novedosa, donde todavía no hay, digamos, algo definitivo, ¿no? Yo con esta propuesta quiero dar un salto y decir, bueno, no todo es medir, ¿no? No todo es contar, medir, hacer gráficas, sino que también vale la pena tomar en cuenta la subjetividad del otro, ¿no? La opinión del otro. Y entonces, bueno, ahí está el asunto de la evaluación en México, que está, por un lado, muy desarrollada a nivel de la medición, poco desarrollada en el nivel cualitativo y en el nivel de recoger la opinión y el testimonio de todos los que participan en estos procesos complejos. Okay. Pues mi querida Graciela, vas narrando la historia y escucho pues, varias propuestas que se van generando a lo largo de los autores, partes de Ralph Tyler como pionero de la evaluación por objetivos. Después Ajá, nos hablas de una prueba de opción múltiple, vas caminando por la historia y hablas también de un autor que es Raúl Bianchi, quien enseñaba pues, lo más moderno de las pruebas de rendimiento. Y uh-huh, más allá de las campanas de Gauss, como en la historia y el proceso va surgiendo la evaluación descriptiva, luego la evaluación de jueceo, luego la evaluación constructivista y más que está más centrada en el consenso. ajá. Y ya vas haciendo referencia que son ya de la cuarta o quinta generación, más de tipo sistémica. Después Sí. nos compartes que sí pienso que cómo invitamos a los que nos escuchan, que a veces pensamos que por no tener experiencia no podríamos hacer algún aporte. Y ya Graciela, la doctora Graciela, nos muestra cómo ella con este ejercicio de sencillez, nos dice, pues yo no tengo mucha experiencia, pero ahí va mi currículum a la SEP y resulta que se arma un equipo interdisciplinario, surge una propuesta en 1975 para presentar, ella presenta un examen de reclutamiento y resulta que termina siendo con todo un equipazo la elaboración de instrumentos de evaluación a nivel primario. Y Uh-huh, cómo Graciela nos habla de este proceso evolutivo de lo socioeducativo, de la evaluación más bien, donde habla del padre Meneses, quien es uno de tenemos un instituto Meneses aquí por Tacubaya, para crear la evaluación docente. Y hoy, como en instituciones educativas, tenemos evaluación docente, perfil docente, la evaluación 360, y cómo hay muchos mecanismos para poder tener estas acciones de mejora. Y lo último que yo destacaría, Graciela, de lo que nos dices es que es nueva la evaluación y al mismo tiempo que es nueva, lo más fortalecido era la parte cuantitativa uh-huh, de gráficas, estadísticas, interpretación de datos, y tú estás haciendo una resignificación de la experiencia por la parte subjetiva, cualitativa, que sumar lo cuanti, entonces puede ser que la productividad en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil, en los organismos internacionales, en el aspecto educacional, puede hacer que entonces la productividad se eleve en el momento que escuchen tanto el número como la experiencia. Así como lo la como, experiencia. Que es que le den la voz al otro, ¿no? que le den la voz al otro. Y desde ahí, luego pensamos que es obvio lo que se dice, y para no suponer, sino más bien describirlo,
Me dejas dos preguntas muy valiosas. ¿Por qué el diálogo? ¿Qué función cumple tener una comunidad dialógica? Bueno, ahí lo engancho con el final de mi respuesta y de tu intervención. Es decir, el diálogo nos invita a, a considerar al otro como persona, como sujeto, ¿sí? Si nosotros nos conformamos con hacer un instrumento de opción múltiple o un instrumento tipo Likert, estamos clasificando al otro como objeto y no como sujeto, porque hay una gran distancia entre el investigador o el evaluador y la persona que va a contestar ese instrumento, y entonces lo consideramos un objeto y no un sujeto. Cuando nosotros le damos la voz a todos aquellos que no la han tenido y que no han podido expresar eh, ¿qué fue para ellos la experiencia de participar en un curso, la experiencia de participar en la organización de una comunidad, de una red? Nos estamos perdiendo la parte humana, la parte de desarrollo de las personas, ¿no? Y entonces no sabemos este, realmente qué significa esa medición que en un primer momento quisimos hacer, porque no tenemos la opinión ni el testimonio de la persona o del sujeto vivo que sí participó en esta experiencia, ¿no? Entonces, por eso el diálogo, digamos, nos permite ampliar horizontes. Gadamer dice, si tú no amplías horizontes y no te pones en la cultura del otro y en la experiencia del otro, pues te estás perdiendo gran parte del desarrollo interpersonal y de la comunicación y del sentirnos sujetos y no objetos, ¿no? Entonces, para realmente comprender al otro, poder hacer acciones de mejora en una evaluación, escalar hacia grupos más sólidos, más tipo equipo, más comprometidos, es importante conocer y dialogar con el otro, ¿no? No nada más quedarnos con el puro levantamiento y los hallazgos cuantitativos que nosotros pudimos levantar a partir de un cuestionario, ¿no? Entonces, el diálogo con los participantes, con las audiencias, desde el que financia el proyecto hasta que el que se va a campo para operarlo, ¿no? Y en medio todos los que gestionan, pues es importante hacernos preguntas como ¿qué es lo más relevante de evaluar en este proyecto? ¿Qué actores merecen ser evaluados? ¿Qué componentes evaluamos ahorita? Si se gastó adecuadamente el presupuesto, si incorporamos o reclutamos al perfil deseado, quiénes son, qué elementos, qué componentes hay que evaluar en este momento, cuál es en jerarquía, cómo podemos clasificar los momentos y los tiempos para evaluar cada componente, cuáles son los constructos y las variables relevantes para tomar en cuenta en esta evaluación, y así irnos dialogando, irnos cuestionando a partir de este diálogo consensado, colegiado, ¿no? En donde si no hay, si no hay un consenso donde podamos incorporar e invitar a todas las voces, entonces, ¿qué pasa? Pues hacemos una agenda de negociación y entonces volvemos a poner las preguntas y los temas y los intereses sobre la mesa para poder llegar al final al mejor consenso posible y de ahí arrancar la evaluación. Gracias. Estamos platicando con la doctora Graciela Galindo sobre una propuesta muy significativa que tiene que ver con perspectiva de la evaluación en desarrollo humano, el diálogo como método. Invito a las personas que nos acompañan aquí en Zoom y que están en las diferentes redes de Humanizarte o de Grupo DEOM, que puedan hacer alguna pregunta para la doctora y que vamos dialogando con ella. Sí, con mucho gusto. Destaco, mi querida Graciela, que este diálogo es incluyente, participativo, es democrático
va permitiendo que se vaya construyendo el aporte significativo. Hablas de cómo la parte de la opción múltiple o la de Likert o la escala de Likert nos puede mandar más al objeto y no al sujeto. Y voy comprendiendo que esta experiencia se va más hacia la experiencia de la persona, donde Claro. escuchas la percepción, escuchas el sentir, la actitud, el reflejo, y voy Sí. comprendiendo que se van adaptando las preguntas conforme a las necesidades de los usuarios, de los clientes, de la población objetivo. Lanzas preguntas como, ¿qué actores son los que están participando? ¿Qué componentes podemos integrar? ¿Qué se gastó de forma adecuada y qué no? ¿Reclutamos al perfil deseado? ¿Cómo podemos clasificar esta información de tal manera que esa información nos pueda dar, arrojar esa voz que está siendo representada por muchos, desde quien toma decisiones hasta quien se va al campo, y que permita que ese diálogo pueda ser cualitativo, descriptivo, participativo? Entonces, ¿cómo desde ahí vamos escuchando? Incluso voy valorando que tenemos alguna pregunta por aquí que podemos ir valorando en el momento en que la doctora así lo considere. Tratamos de hacer esta entrevista y pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. La voy dejando. En la evaluación docente en la Ibero es unilateral. ¿Cuál sería su propuesta? Ahorita podemos ir compartiendo esto y puedes hablarnos un poco más de la autoevaluación. Dejo esas propuestas para que la doctora las vaya respondiendo y si no le daremos un espacio asertivo para ello. ¿Cómo se vincula tu propuesta, Graciela, con el desarrollo humano y el enfoque centrado en la persona? Bueno, precisamente como a mí me interesa darle la voz al otro, darle la voz a los que no la tienen, porque de lo que se trata, digamos, si nosotros nos fincamos en el desarrollo humano y el enfoque centrado en la persona, es quitarle poder al evaluador. El evaluador siempre es el poderoso, el que sabe cómo hay que evaluar y el que dice, bueno, mira, te propongo estas categorías, estas variables y vamos a evaluar en estos tiempos y así vamos a recoger la información, pero lo que se trata es de que el evaluador sea un mero facilitador, ¿sí? Del proceso de evaluación y que la evaluación sea digamos, la propuesta de un grupo colegiado, ¿sí? Okay. ¿Cómo evaluar? Es la propuesta de un grupo colegiado. Para eso, entonces, el desarrollo humano, ¿qué nos aporta? Bueno, el desarrollo humano tiene muchas facetas, muchos cristales, muchos prismas, ¿no? Entonces, yo digo que el desarrollo humano no es uno solo, sino que hay múltiples y variados desarrollos humanos de acuerdo con el contexto, de acuerdo con las personas con las que hablemos, de acuerdo con los intereses, con las culturas, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque centrado en la persona, yo veo el desarrollo humano desde el enfoque centrado en la persona. Lo podríamos ver desde la propuesta del PNUD, por ejemplo, ¿no? Desde la propuesta de las teorías evolutivas del desarrollo. Yo lo veo desde la propuesta del enfoque centrado en la persona. ¿Qué es lo que el enfoque centrado en la persona estudia o indaga? Pues son los problemas de la existencia humana, ¿no? Cómo me vinculo, la comunicación por qué no fluye, cómo se establecen relaciones interpersonales que produzcan bienestar, en qué momento la propuesta de organizar esta comunidad, este grupo, esta red ya no fluye, qué fue lo que se atoró. Y entonces aquí de lo que se trata es de trabajar sobre las actitudes, sobre los valores, sobre las formas que cada quien tiene de ver al mundo, ¿no? Entonces ahí es en donde empieza lo difícil, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, ¿cuánto sabes de esto? Muéstrame que tú tienes la competencia para X trabajo, ¿no? Pero a la hora de meternos a nuestra persona, a nuestro propio ser, a las fallas que tenemos en las interrelaciones, es más difícil. Yo me acuerdo hace ya varios años, yo di un curso en estos términos a profesores de prepa de la UNAM
¿sí? En sus interanuales que le llaman. Entonces yo les preguntaba, bueno, veamos los constructos de Rogers, ¿no? Aceptación, congruencia, empatía, apertura a la experiencia, sabiduría organísmica. Y entonces les decía yo a los maestros, a ver, usted, ¿qué actitud, qué valor tendría que cambiar, que modificar, que revisar para ser un mejor docente, ¿no? Y entonces ahí salían arañas, telarañas, tarántulas, ¿no? Y muchos maestros decían, es que yo, por ejemplo, lo voy a decir, ¿no? A los alumnos gays no los soporto, no puedo con ellos, no sé qué hacer, este, no los acepto. ¿Cómo puedo yo desarrollar mayor aceptación hacia estos seres humanos que no me han hecho nada? Simplemente yo tengo prejuicios, mi familia siempre rechazó este tipo de identidades y entonces ahora yo estoy enganchada en esto, decía una maestra, ¿no? Entonces, yo tendría que tener más apertura, escuchar más a mis alumnos y no ser tan autoritaria. Y entonces así íbamos decantando, ¿no? Íbamos evaluando cómo era su relación de cada uno en su ser docente, ¿no? Si quisiéramos evaluar la práctica docente, pues ahí salían muchas deficiencias que no eran, digamos, no eran responsabilidad del alumno, era responsabilidad del maestro, que De acuerdo, no tenía apertura, actitudes positivas, aceptación. totalmente de acuerdo. Ajá. Entonces, el enfoque centrado en la persona sirve para preguntarnos a la hora de evaluar qué fue para mí esta experiencia. ¿Cómo resignifico mi participación? ¿Qué aprendí? ¿Soy ahora mejor persona? Eh, Hay un instrumento, bueno, sí es un instrumento que Mauro Amatuzzi, un brasileño psicólogo, propuso para este tipo de eventos que él le llama la versión de sentido, ¿no? Que después de que ya la gente, si quieren, respondió al examen, al instrumento de tipo Likert, a la prueba de rendimiento, le da una hoja en blanco y le dice, ahora quiero tu versión de sentido. O sea, ¿qué sentido? En esta hoja en blanco tú escribe lo primero que se te venga a la mente sobre qué fue para ti haber participado en este proyecto que estamos evaluando. Y entonces él dice, eso es lo más importante, lo principal a la hora de recoger resultados de una evaluación. Te voy escuchando, mi querida Graciela, cómo le das este toque de inclusión, este toque de participación desde el enfoque centrado en la persona y justo lo ves desde la percepción, los sentimientos, las actitudes, las emociones, en el enfoque relacional y qué nos pasa en esta cuestión también histórica de sistemas de creencias, de usos y costumbres que hemos ido Ajá. aprendiendo, de prejuicios a los que nos vamos enfrentando, De cómo vamos creciendo, ideologías, ¿no? De de ideología. ideologías. Y voy escuchando, incluso si me permites, en tu tono de Sí, voz, cómo la palabra que ocupaste, cómo vas decantando, cómo vas acompañando, quizá ya con esta calidez para comprender que más allá de si puede acompañar a sus alumnos con prejuicios, cómo ir transformando y resignificando esta relación ujú, para que la persona vaya valorando más allá de emitir un juicio hacia eso que a esa persona le cuesta. Y algo que me parece muy significativo es que tú dices algo que también tuve en experiencia, que en muchas ocasiones como docentes culpamos a los alumnos porque son ujú. rebeldes, porque contestan, porque se van. Sin embargo, no nos damos cuenta que como docentes también actuamos, también nos comportamos. Sí, Y yo necesito asumir mi propia experiencia, que quien reacciona de esta manera soy yo. Y cómo en un proceso sistémico de una evaluación socioeducativa, tú podrías escuchar mi experiencia, la experiencia de César, de cómo reacciona y eso cómo se cualifica y cómo se cuantifica para poder decir a los que nos cuesta trabajo y que podríamos incidir en una conducta resignificada por el sistema de creencias, poder valorar el poder desaprender para aprender.
Y es ahí donde tú citas, por ejemplo, a Mauro Amatuzzi, de cómo, además, ya, okay, ya contestaste opción múltiple, ya contestaste Likert, ahora dime en una hoja y escribe lo primero que fue para ti esta experiencia. Ujú. Escuchas la cualidad, escuchas el pensamiento, el sentimiento. Y entonces Vamos, sí. Ujú. dime. Y entonces ahí hacemos el ejercicio que propone Gadamer de acercar horizontes y ponernos en los zapatos del otro. Él dice, acercar horizontes para comprender al otro. Entonces aquí viene la empatía, ¿no? ¿Cómo me pongo en la historia del otro, la comprendo y entonces no lo descalifico, no lo juzgo? En esta experiencia docente que yo les comparto, bueno, la maestra que decía, es que mi papá, en mi familia, nunca aceptaron a este tipo de identidades, siempre fueron excluidos, relegados, no se hablaba de esto en mi casa, entonces la entiendo, ¿no? Y no de antemano la rechazo, le digo que es una mala maestra, que ella no tiene apertura. Bueno, ella viene cargando toda una historia, ¿no? Y ese es el momento para abrir este tema, si fuera posible, si la experiencia lo permitiera o ella trabajarlo en otro espacio, cómo es que eso la ha venido atravesando y le ha ocasionado, digamos, pérdidas de sentido, ¿no? Porque ya de antemano entra con la espada desenvainada a su clase, ¿no? En este ejemplo, ¿no? En ese grupo de profesores salieron cantidad de, de problemas ya de cultura, de historia que tenían los profesores y que no habían tenido la oportunidad de expresarlos, ¿no? Entonces, cuando tú abres un espacio de confianza, un espacio de seguridad y puedes entender al otro desde ese diálogo genuino, aceptante, pues las cosas pueden ir a mejor, cambiar, limpiar los espacios y ser mejores personas, mejores profesionistas, maestros. Fue una experiencia realmente muy gratificante. Fue dura, ¿no? Porque los maestros se confrontaron bastante, pero al final ellos salieron fortalecidos. Fíjate cómo aquí justo yo creo que el desarrollo humano es un estilo de vida. Es un estilo Y, de vida. y tú nos compartes cómo con tu tono de voz, con tus palabras, se va construyendo la comprensión, se va construyendo la condicionante de Rogers de la empatía, que es el cómo sí, con el ejercicio de Gadamer, en donde pone horizontes para comprender al otro y Sí. cómo las diferentes teorías sistémicas van permitiendo que la empatía se vuelva vida, se Ujú. vuelva un sentir, se Ajá. vuelva una sensación de sentirme no juzgado, juzgada, sino valorada, Ujú. de que bueno, así es, así fue mi experiencia, así crecí y cómo puedo desaprender para poder Ajá. entender lo que quiero aprender, pero ya desde un acto más libre, más amoroso, más Ajá. inclusivo en la Sí. Ajá. experiencia. Sí. Y yo creo que le das el nombre de construir los espacios de confianza y de seguridad en el aula, en la organización, en la empresa, en el espacio de la familia, para que el hijo se pueda expresar con libertad en cualquier temática que de él Ujú. emerja. En estos 5 minutitos para pasar una sesión de preguntas y respuestas, mi querida Graciela, el tiempo se va como agua y Sí, te sí, agradezco mucho. Yo les quiero compartir a quienes nos escuchan y que nos acompañen con mucha gratitud en Zoom y en redes sociales. No sé si coincidan con un servidor que se puede escuchar el fundamento y el sustento teórico, tanto de un marco lógico, de un marco teórico como un estado del arte, de autoras y autores que van sistematizando la experiencia y cómo la trayectoria de la doctora Graciela se va sumando como un gran rompecabezas en la vida y dice, bueno, no tenía mucha experiencia, pero ahora con el caminar de los años va haciendo que ese aporte sea significativo con este cruce de categorías, cruce de autoras y autores y van permitiendo que entonces se construya un embudo concretamente en un enfoque de sí. evaluación Ujú. socioeducativa. Mi querida Graciela, ¿qué otras categorías acompañan el diálogo? Déjame hacerte dos preguntas por temas de tiempo y valorando esta experiencia que se va concretando con mucha calidez, de acuerdo a cómo lo estás compartiendo. ¿Qué otras categorías acompañan el diálogo? Y también podrías descubrir un poco describir
un poco los componentes y niveles que integran tu modelo de evaluación. Y Sí, comprendo que tienes unas láminas, si quisieras sí, compartirlas, sí, quisiera adelante para... compartirlas para ir abreviando. Bueno, brevemente digo que las categorías principales que acompañan esta propuesta del diálogo, pues es el consenso y la negociación. O sea, ya desde principios de los años 90, cuando se empezó a poner sobre la mesa la importancia de la subjetividad, entonces Guba y Lincoln trabajaron sobre esta propuesta de la cuarta generación de la evaluación, y ellos propusieron abrirlo hacia el diálogo, el consenso y la negociación. Así que no fuera algo positivista, algo rígido, preestablecido, sino construido de manera colegiada. Entonces les voy a presentar una lámina, una primera lámina, donde yo les muestro, les comparto la estructura del modelo que propongo de evaluación, y que este modelo, ahorita les voy a presentar la segunda lámina, aterriza en una matriz síntesis que es la que se trabaja de manera colegiada y donde se discute hasta dónde voy a profundizar y hasta dónde voy a qué alcance quiero y qué profundidad quiero. Entonces, este modelo está basado en el modelo SIP, un modelo muy reconocido, muy trabajado, que lo propusieron por primera vez Stuflevan y Shingfield, que es el modelo que evalúa el contexto, el insumo, el proceso y el producto. O sea, para evaluar un proyecto como tal, un proyecto es la unidad mínima que una financiadora te apoya, la unidad mínima que en tu trabajo tu jefe te aprueba. O sea, tu jefe generalmente no te va a dar financiamiento para una actividad, sino o para una tarea muy concreta, sino generalmente es por proyecto que se trabaja. Entonces, el proyecto, digamos, se puede evaluar en términos de su contexto, que sería como si nosotros hicimos un diagnóstico adecuado de dónde se va a insertar el proyecto, el insumo, con qué recursos iniciamos, si fueron suficientes los recursos humanos, los materiales, los financieros. Aquí entraría todo el financiamiento, todo el recurso económico que se va a destinar al proyecto, y que en un momento dado ustedes pueden decir, no, no, yo ahorita lo que voy a evaluar de este proyecto son los insumos. Si todo el recurso que me dieron, humano, material y financiero, fueron suficientes para que esto llegara a buen puerto. Después viene el proceso, que es evaluar todo la operación del proyecto cuando ya se está aplicando en campo, en el lugar donde se va a llevar a cabo, en una comunidad, ya con los empleados de una empresa, en una fábrica, etcétera. Y el producto, pues, es evaluar los resultados, como su nombre lo indica. Ahora, ¿me puedo conformar con esto o me voy más hacia la profundidad y digo, pues yo voy a evaluar la parte de planeación, si toda la parte programática que yo planeé y programé fue adecuada, lo pedagógico operativo, que sería el proceso, que es toda la acción, y aquí viene sobre todo la parte donde se funde con el enfoque centrado en la persona y el desarrollo humano, que es la parte fenomenológica, el experiencial, personal, grupal, corporal y comunicativo. Aquí es en donde yo levanto la significación, la experiencia, el sentido, este, que, que el haber participado en este proyecto, que el haber desarrollado cierta función, significó para mí como persona, como profesional, como colaborador o colaboradora del equipo. ¿Qué fue eso para mí? Y aquí viene, yo le puse 3 ejes que son transversales y que atraviesan toda la evaluación, que puede ser evaluación por género, o sea, qué acciones afirmativas se hicieron para mujeres y qué para hombres, cuánto se gastó en las mujeres y cuánto se gastó en los hombres. Aquí sería, bueno, todo lo que sería los constructos del enfoque centrado en la persona, o sea, si yo evalué qué tanta aceptación, empatía,
apertura a la experiencia, sabiduría organísmica y cómo estuvo el asunto de la subjetividad, de qué manera yo recuperé la opinión y los sentimientos, significaciones, experiencia de los que participaron, desde el que financia, desde el director del proceso, hasta los operativos, hasta la secretaria que transcribió los testimonios. Voy a dejar de compartir. ¿Quieres irte a la otra de una vez? Y una vez me voy a la otra para resumir. Está muy interesante, Graciela. Te seguimos. Y entonces esta es la lámina que, o digamos, el prototipo que nosotros trabajamos en grupo de manera colegiada. ¿La podrías Entonces, hacer un poquito más grande, sí. por favor? Mm, Puede ser aquí en el signo de más, en el centro, arriba. A ver, Eh, sí, 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 sí. ándale. ¿Otro más? Miren, Ándale. siempre se aprende algo. Sí, Eh, aprendemos contigo. entonces, bueno, esta matriz, digamos, por cuestiones didácticas y de facilitación del manejo, está dividida en 5 lógicas o en 5 apartados generales, ¿no? A ver si, esperen, voy a hacerlos un poquito a ustedes más. ¿Ahí me ven? Sí, sí te Ah, bueno. vemos. Bueno, sí te veo. En 5 lógicas o en 5 grupos o en 5 bloques, que sería la lógica general, donde yo digo, bueno, yo voy a definir la dimensión que voy a evaluar, la categoría, después me vengo al bloque de la lógica específica, donde digo, ¿qué objetivo específico tengo para evaluar, por ejemplo, curso de docentes? ¿Quién va a ser el encargado de recoger la información? ¿Qué variables y qué indicadores? Pero como yo lo voy a hacer de manera cualitativa, entonces aquí no aplica, ¿no? Y entonces me voy a la lógica del experienciar, donde está el constructo y el eje de análisis, ¿no? Apropiación del sentido de los talleres y diseño de dinámicas de reflexión y sentido grupal sería el eje de análisis, que esto es lo más cualitativo que yo pueda. Después la fuente, ¿de dónde voy a recoger yo la información? De un archivo, le voy a preguntar a mis participantes, me voy a ir a preguntar a líderes de la comunidad, ¿de dónde voy a sacar yo esa información? Después el instrumento. ¿Qué instrumento voy a ocupar? Una versión de sentido, una bitácora, un instrumento tipo Likert. ¿En qué momento lo voy a aplicar? Al finalizar cada módulo, al inicio del taller, voy a establecer digamos, ciertos descansos y cada 3 talleres voy a aplicar el instrumento o al final de la mitad, ¿en dónde voy yo a aplicar el instrumento y qué preguntas orientadoras voy yo a diseñar para cumplir con este objetivo? Ya después será otro momento el que yo elabore el instrumento, haga la pregunta y así me voy este es el nivel fenomenológico, el nivel de la experiencia, del sentido, del significado, de mi reflexión personal, de mi crecimiento. Entonces, el nivel fenomenológico, como comprenderán, no está vinculado con una variable y un indicador, porque no es cuantitativo, sino con un constructo y un eje de análisis, ¿no? Significación personal sobre el taller del niño y niña, análisis e interpretación del texto. Aquí hay mucho trabajo de interpretación de texto, mucho trabajo de interpretación hermenéutica. Entonces, todo esto la dimensión de todo esto sería sentido personal y social de las habilidades adquiridas. No es evaluar las habilidades, sino el sentido que tuvo para mí haber aprendido, haber desarrollado algo nuevo. Si yo quiero evaluar qué tan precisas son las habilidades, entonces me voy a lo pedagógico operativo, ¿sí? Sí. Y si yo quiero evaluar que también planeé las actividades, que también, digamos, yo fui coordinando y supervisando esas actividades, me voy a la planeación. Todo depende de dónde me quiera yo poner,
qué tanto peso le quiero dar a cada uno de estos niveles de profundidad y qué tanto valor a cada uno de los componentes en el alcance, contexto, insumo, proceso o producto. Pero todo esto es un trabajo colegiado, un trabajo de mucho diálogo, un trabajo de mucho consenso, y entonces el asunto es ir probando qué tanto me van resultando hasta que yo tenga, voy a dejar de compartir, el prototipo que yo quiero, el prototipo que puedo replicar con otro grupo, con otro taller, este, y em, qué tanto yo lo puedo, digamos, exportar a otros espacios similares con los debidos ajustes que los otros hagan, pero lo que sí puedo eh, compartir con otros es la metodología, cómo otros proyectos similares pueden elaborar su propia matriz síntesis y pueden ir siguiendo toda la planeación o la programación de su evaluación e ir levantando la información conforme la hayan programado para después hacer una evaluación más holística, más integral, más experiencial, ¿no? Entonces, por ahí iría todo este proceso y este proyecto de evaluar, pero desde abajo, desde el consenso, desde el diálogo, desde la participación y desde quitarle poder al evaluador. Qué profunda propuesta nos compartes. Es una matriz que va hacia lo horizontal y lo vertical. Cómo me gusta esta parte, que puedes evaluar cualquiera de las etapas o Sí, cualquiera de las líneas que nos has planteado. Pues podemos evaluar desde el contexto, insumo, proceso, producto, sí, una de estas o todas las etapas. Se podría considerar, si nos vamos a la fase de planeación pedagógico o la parte fenomenológica, cómo haces un cruce de soporte ajá. que tiene que ver con los ejes de género, enfoque centrado en la persona, la parte fenomenológica. O sea, está para entrarle al curso que nos vas a Sí, compartir. Y déjame ir con mucha gratitud hacia las preguntas que amablemente nos hacen, agradeciendo también a mi querido Rodrigo Narváez, quien ya le dieron la beca para estudiar el doctorado en educación. Lo felicitamos porque lo felicitamos. es una persona brillante y con mucha sencillez para estar aquí tras bambalinas con nosotros y nosotras. Alejandra Terry te pregunta, ¿podrías hablarnos un poco de la importancia de la autoevaluación? Y hay una pregunta también antes de la evaluación docente en la Ibero es unilateral, así lo percibe. ¿Cuál sería tu propuesta? Y hablándonos un poquito de la importancia de la autoevaluación, cualquiera de la que tú gustes contestar. Pues mira, bueno, me voy primero por la segunda. Hacer este tipo de evaluación consensada, dialogada, tiene la desventaja que es que hay que invertir más tiempo, más recursos, y las instituciones generalmente no quieren invertirle en esperar a que el grupo vaya caminando, vaya madurando y vaya consensando sus propios resultados y sus propias, digamos, desarrollos personales, ¿no? O sea, en la Ibero yo estuve dando clase como 20 años, y está bien, tú te pones a contestar todo, pero nunca hay una retroalimentación, nunca te llama tu jefe, tu coordinador y te dice, a ver, esto resultó, yo lo interpreto así, ¿tú cómo lo interpretas? Eso no sucede. ¿Por qué? Porque las instituciones están rebasadas. Entonces, el asunto es hacerlo en petit comité, y no dejar todo, yo digo, todo este gran esfuerzo que la Ibero hace se queda ahí diluido, ¿sí? Entonces, a mí me parece que eso este, no es hacer una evaluación ética y una evaluación con un contenido político claro, que es lo otro que yo quiero comentar. O sea, ¿qué componentes filosóficos debe tener una evaluación? Pues la ética y la política, ¿no? ¿Con qué valores me estoy comprometiendo? ¿Cómo, digamos, a quién estoy sirviendo, ¿no?
a qué propósitos estoy sirviendo. O sea, si a mí me hacen una evaluación unilateral, lo voy a decir, ¿a qué propósito estoy sirviendo? ¿A que la Ibero le pongan palomita las certificadoras? ¿A eso estoy, a ese propósito estoy sirviendo? ¿O estoy sirviendo a un propósito de verdadero diálogo con los docentes? Y políticamente, ¿hasta dónde quiero yo que esta evaluación, digamos, unilateral permee? ¿Hasta dónde quiero que llegue? Que se la apropien quienes. Pues así como la Ibero está, pues no quiere que se la apropie nadie. Quiere nada más que llegue hasta el nivel de la cúpula de las autoridades de mayor nivel para que puedan ellos, como les digo, tener la palomita de las certificadoras. Entonces, estos procesos de evaluación también requieren esas reflexiones éticas y políticas, ¿no? Yo en un curso apasionante que yo tomé en la UNAM sobre metodología cualitativa, que es lo que yo amo, no, tenía yo una compañera que la habían contratado para que hiciera un diagnóstico a los habitantes de una mina, ¿sí? Y pudieran ellos, digamos, convencer a los habitantes de que se trasladaran a otro municipio, a otra comunidad para que la mina pudiera trabajar ampliamente, ¿no? Entonces yo le decía, pero tú quieres eso, tú quieres servir a esos intereses y a esos propósitos de ese grupo que quiere desplazar a los habitantes de una comunidad, ahí es en donde entra toda mi postura ética. ¿Quiero eso? Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta. Y en cuanto a la autoevaluación, pues toda esta propuesta de diálogo, consenso y negociación, pues está también centrado en autoevaluarnos, en no nada más recibir la evaluación externa, sino el grupo tiene que estar, los interesados, las audiencias interesadas tienen que estar involucradas en los procesos de evaluación. Muchas gracias, mi querida Graciela. Pues vamos cerrando y quiero yo destacar esta parte que nos comparte también. Ahorita podemos dejar esta pregunta de Javier Armenta. ¿Dónde se puede adquirir el libro de la doctora Galindo, el de tesis cualitativas? Silvia García, gracias por los saludos. Alejandra, evaluación humanizante, me encantó cómo lo adaptaste. Vamos valorando también, alguien nos dice teoría general de sistemas y fenomenológica. Pilar Ramírez, mi querida Pili, te dice, Graciela, me da mucho gusto saludarte, gracias por compartir tu sabiduría. En tu matriz síntesis propones una serie de lógicas para evaluar fenomenológicamente un proceso. Te deja esta pregunta: ¿cómo evalúas categorías emergentes que no están previstas en el inicio de un proceso de desarrollo humano? Ahí está una pregunta. Y también felicidades a Rodrigo. Mariluz Antón se necesita retirar porque va a dar clase. Te van a felicitaciones por una interesante propuesta y cómo la justificas. Javier Armenta, Rogers, como un hombre de su época, utilizó un método cuantitativo para evaluar terapia centrada en el cliente. Hoy sería más adecuado usar la fenomenología y la hermenéutica. Qué interesante, Javier. Raúl Gutiérrez, gracias por tu tiempo y por compartir, Graciela. También van a experiencia de clase. Y Marta Salazar, muchas gracias. Saludos interesantes. Saludos y muy interesante todo lo que se ha compartido. Permítanme, ¿te parece, Graciela, si esta pregunta que te hace Pilar se la pudieras contestar por escrito y se la mandamos con Sí, mucho cómo gusto? no, cómo no. Porque también ha invitado a sus alumnos para que vengan a escucharte, a sus alumnas y a sus alumnos. Te quiero, Sí. Rodrigo, platícanos por favor, ¿podrías compartir la pantalla del curso que viene, por favor? Y les quiero hablar, mientras se comparte, que Graciela Galindo, la doctora, está haciendo una alianza estratégica con una experta doctora docente de la Universidad Central de Venezuela. Ella es Yelitza Ramírez Díaz, es licenciada en Artes, también es exdirectora del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico. Es doctora en Gestión para la Creación Intelectual, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Es coordinadora de la Cátedra UNESCO y actualmente investiga sobre autobiografías. Tiene una red, así como Marisarte, me decía mi querida Graciela, que se llama KNOWS, que significa Estudios de Discurso e Interacción Social, Comunidad para el Aprendizaje y del Discurso Científico. Y KNOWS surge en 2022 como una comunidad epistémica interdisciplinaria para el aprendizaje del discurso académico científico y responde en su esencia al carácter andragógico
por lo cual se fundamentó en unos principios de horizontalidad y participación respetuosa. Muy interesante, y mi querido Rodrigo, vemos ahí está el curso. Mi querida Graciela, platícanos de tu curso, y mi querido Rodrigo ya está compartiendo en la liga de Zoom y en redes sociales cómo registrarse en este curso para poder profundizar en esta significativa experiencia. Platícanos, Graciela. Pues mira, mi curso va a empezar el 4 de julio, son 6 sesiones de 2 horas. No es un curso largo para que todos se animen. Y lo que vamos a hacer es esto mismo que ahorita conversamos, pues hacerlo un poquito más en profundidad, un poco más dialogado con ustedes. Ahorita no hubo mucha oportunidad, y con lecturas y con crítica a esas lecturas. Y lo importante es que cada quien traiga su proyecto, traiga el producto que quiere evaluar, y vayamos construyendo sobre el interés de cada quien, no sobre lo que yo diga, bueno, pues estas son las categorías o estas son las dimensiones, sino cada quien ya con su producto, con su proyecto diseñado, ahora sí diseñe y programe cómo va a ser su evaluación. Muchas gracias, pues les invitamos para que puedan participar en el curso El diálogo como método de evaluación para proyectos socioeducativos. Lo imparte la doctora Graciela Galindo de la Universidad Iberoamericana. Va a ser impartido por 6 sesiones, comienza a las 5 horas de México y 7 horas de Venezuela, y comienza el 4 de julio, y ya está en redes sociales y aquí en Zoom el formulario para que se puedan registrar. Y para poder cerrar, quiero anunciarles la próxima entrevista, que será dentro de 8 días. Tendremos a otra especialista que se llama la maestra Marilenka Bailey Jauregui, y vamos a hablar sobre la importancia de la psicoterapia humanista corporal ante las enfermedades psicosomáticas. Les esperamos, y muchas gracias, mi querido Rodrigo, y con mucha gratitud, mi querida Graciela. Gracias por Para este mí fue un espacio. honor y un gusto verlos a todos y verte a ti. Muchas gracias. Gracias, y lo que más rescato de este espacio es tu calidez, y tu sencillez para haber compartido esta profundidad de propuesta a Muchas la que gracias. los invitamos a sumar. Muchas gracias, mi querida Muchas Graciela. gracias. Y Ajá. mi querido Rodrigo, pues activamos micrófonos para que puedan saludar a la doctora. Bueno, no sé si doy mi teléfono de contacto o A ya. ver, si quieres, danos tu teléfono de contacto, sobre todo para conseguir esta guía para elaborar Sí, una tesis de ajá. investigación Mi teléfono de cualitativa. contacto es 55 54 52 47 98. Ok, es tu celular, ¿verdad? Sí, es mi celular, aquí me pueden escribir. Y rápidamente le digo a Pilar que, bueno, las categorías a priorísticas son las que en un principio las audiencias o los interesados se proponen, y ya cuando viene el diálogo, viene el consenso, pues entonces aparecen las emergentes. ¿Y dónde nos tenemos que fincar nosotros? Pues en las emergentes, porque es lo que las audiencias y los participantes consideran importante, y ahí es en donde le damos la voz a toda esa audiencia que no ha tenido la voz, y le quitamos el poder al evaluador. Muchas gracias, Graciela, excelente. Y felicidades. Y Gracias. sí, tomo nota del curso, me interesa. Bueno, muchas gracias. Ahí te veo, ¿eh? Un abrazo. Gracias, gracias.